Antes de que empiece esta historia, quiero contarles algo especial, porque hoy vamos a hacer algo diferente. Esta historia tiene un final abierto. Eso significa que Carmen va a llegar a un momento muy difícil, donde tiene que tomar la decisión más importante de su vida. Y ese momento lo vamos a vivir juntos. Al final de este video, ustedes van a poder elegir qué hace Carmen. Hay dos finales distintos y cada uno de ustedes puede ver el que quiera. ¿Cómo funciona? Al terminar este video van a aparecer dos imágenes en la pantalla, una para el final 1 y otra para el final 2. Solo tienen que tocar la imagen del final que quieran ver y el video va a empezar automáticamente. Y si están en el celular y no aparecen bien las imágenes, no se preocupen. En el comentario fijado aquí abajo, el primero que van a ver, están los dos enlaces directo a cada final. Solo tienen que tocar el que elijan. Así que los invito a quedarse hasta el final, porque ahí es donde ustedes deciden. Empecemos. La viuda, despedida por su patrona, recibió solo un submarino viejo como pago, pero encontró algo que lo cambió todo. El aire de la mañana olía a salitre y a café quemado cuando Carmen Solís abrió los ojos antes de que sonara el reloj. No necesitaba alarma. Hacía 8 años que su cuerpo se despertaba solo, con la misma puntualidad silenciosa de quien sabe que no puede darse el lujo de llegar tarde. Se incorporó despacio en el catre angosto que compartía con Pilar, su hija menor de 5 años, que dormía enroscada como un caracol con los puños apretados contra el pecho. Valeria, la mayor, de 7, dormía en el colchón del suelo, con la cobija enrollada hasta la barbilla y el cabello negro desparramado sobre la almohada desgastada. Carmen las miró un momento, apenas un momento, porque era lo único que se podía permitir. Luego se levantó, se recogió el cabello en una trenza apretada, se puso el delantal azul marino que usaba todos los días y salió al frío de la madrugada, sin hacer ruido. Vivían en un cuarto de servicio anexo a la hacienda de doña Hortensia Pedraza, a las afueras de un pueblo costero del sur de Veracruz. El cuarto tenía una ventana sin vidrio, una puerta que no cerraba bien y una cocineta donde el agua tardaba 10 minutos en calentarse. No era una casa, era el espacio que le habían asignado para que no tuviera que gastar en transporte, para que siempre estuviera disponible, para que nunca tuviera excusas. Y Carmen nunca las tuvo. En 8 años no había faltado un solo día, ni cuando Pilar tuvo fiebre de 40, ni cuando a Valeria se le infectó una muela y pasaron la noche llorando las dos, ni siquiera la mañana en que Carmen encontró en el fondo de su bolsillo una fotografía de su esposo Rodrigo, muerto 3 años atrás de un paro fulminante a los 38, y tuvo que sentarse en el suelo del pasillo a respirar hondo para no romperse ahí mismo. Ese día tampoco faltó. Se limpió los ojos, guardó la fotografía y fue a preparar el desayuno de la patrona. La hacienda de doña Hortensia era lo más parecido a un palacio que existía en esa franja costera. 2 pisos de cantera blanca, corredores con macetas de bugambilia, una sala de techos altos con lámparas de cristal y una terraza que daba directo al mar. Doña Hortensia Pedraza tenía 64 años, el cabello perfectamente teñido de castaño oscuro, manos cargadas de anillos y una forma de mirar a las personas que hacía sentir que uno era parte del mobiliario. No era cruel de manera obvia, era cruel de la manera más refinada, con la indiferencia total, con la sonrisa que nunca llegaba a los ojos, con las palabras justas para que uno supiera exactamente cuál era su lugar. Carmen lo sabía desde el primer día, y aún así se quedó, porque fuera de esas paredes blancas no tenía nada. Rodrigo había muerto sin seguro, sin ahorro, sin nada que dejarle más que las deudas y 2 niñas pequeñas que no entendían por qué su papá no volvía. La hacienda era lo único que se interponía entre ella y la calle. Esa mañana de lunes, Carmen ya llevaba 2 horas trabajando cuando Rufina, la cocinera, se asomó a la puerta del corredor con una expresión extraña. «La señora quiere verte en el salón principal», dijo sin mirarla a los ojos. «Ahorita». Carmen secó sus manos en el delantal y caminó por el corredor de loseta fría. Desde adentro del salón,
escuchó voces. Cuando empujó la puerta, encontró a doña Hortensia sentada en el sillón de brocado verde, con una taza de café en la mano y las piernas cruzadas. A su lado estaban Berenice, la recamarera, y Dolores, la lavandera. Junto a la ventana, con los brazos cruzados, estaba el contador de la hacienda, un hombre de anteojos que Carmen apenas conocía de vista. No era una conversación privada, era una audiencia. Carmen sintió algo moverse en el estómago, pero mantuvo la espalda recta. «Buenos días, señora Hortensia». Doña Hortensia la miró por encima de la taza, como si acabara de notar su presencia. «Carmen», dijo con esa voz suave que nunca anunciaba nada bueno. «He estado revisando la situación del personal en la hacienda y he tomado algunas decisiones». Hizo una pausa, bebió un sorbo de café. «Ya no voy a necesitar tus servicios». El silencio que siguió fue tan denso que Carmen pudo escuchar el mar desde afuera. Berenice bajó la mirada. Dolores se mordió el labio. «Perdón», dijo Carmen porque necesitaba que se lo repitieran. «Que estás despedida», dijo doña Hortensia, con la misma calma con que habría pedido más azúcar. «Hoy mismo puedes recoger tus cosas esta tarde». Carmen tardó 3 segundos en procesar lo que estaba escuchando. 8 años. 8 años de madrugar, de aguantar, de callar, de limpiar la misma loseta 100 veces, de sonreír cuando no tenía ganas, de quedarse cuando lo más fácil habría sido irse. 8 años reducidos a esta mañana de lunes, frente a una mujer que ni siquiera la miraba con suficiente respeto como para inventar una razón. «Señora», dijo Carmen, y su voz no tembló. Eso fue lo que más le costó. «Por ley, después de 8 años, me corresponde una liquidación. 3 meses de salario más 12 días por año trabajado. Es lo que marca la ley federal». Doña Hortensia levantó una ceja. «¿La ley?» «Sí, señora, la ley». Hubo un silencio breve. Luego doña Hortensia sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que lleva toda la vida ganando y no sabe lo que es perder. «Muy bien», dijo. «Te pago con lo que te mereces». Se volvió hacia el contador, que ya tenía un papel extendido sobre la mesita. Lo firmó sin leerlo 2 veces, con la misma naturalidad con que firmaría un cheque para el supermercado, y se lo entregó a Carmen. Carmen lo tomó. Lo leyó despacio, palabra por palabra, aunque las letras se le movían un poco delante de los ojos. Era la transferencia de propiedad de un submarino militar oxidado que llevaba décadas encallado en la playa privada de la hacienda. Un pedazo de chatarra cubierto de moho que nadie había tocado en años. Berenice soltó una risa pequeña, casi involuntaria. Dolores se tapó la boca con los dedos. El contador miraba sus zapatos. Doña Hortensia volvió a tomar su taza de café. «Puedes retirarte». Carmen dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el bolsillo del delantal. Miró a doña Hortensia una vez más, solo una, con una expresión que no era rabia ni súplica. Era algo que la patrona no supo descifrar en ese momento y que más tarde, mucho más tarde, recordaría con un escalofrío. Luego Carmen salió del salón, caminó por el corredor, entró al cuarto de servicio, despertó a sus hijas con un beso suave en la frente, les dijo que iban a hacer un viaje, metió todo lo que tenían en 2 bolsas de tela y salió de la hacienda de doña Hortensia Pedraza con una hija de cada mano, sin mirar atrás, sin derramar una sola lágrima, pero con ese papel doblado en el bolsillo, apretado contra su pecho como si ya supiera, sin saberlo todavía, que era lo único que necesitaba. Esa noche, Carmen durmió con sus hijas en casa de su comadre Esperanza, a 4 kilómetros de la costa, y mientras Valeria y Pilar dormían abrazadas, ella permaneció despierta en la oscuridad, mirando el techo, calculando cuánto tiempo le quedaba antes de que el dinero que tenía se acabara del todo. La respuesta era, muy poco, demasiado poco. Y entonces recordó el papel. Y recordó el submarino, y pensó en algo que al principio le pareció absurdo, casi ridículo, pero que a la 3.ª hora de insomnio ya no le parecía tan descabellado. Si el metal valía algo como chatarra, con eso podría pagar al menos un mes de renta. Al menos eso. Cerró los ojos. Mañana iría a verlo.
Mañana, cuando amaneciera, iría sola a esa playa y vería con sus propios ojos qué era exactamente lo que doña Hortensia le había dado. Lo que la patrona pensó que era una burla, lo que todos en ese salón se rieron como si fuera un chiste. Carmen no sabía todavía lo que había dentro de ese submarino, pero algo, una cosa pequeña y sin nombre, que vivía en algún lugar entre el estómago y el corazón, le decía que doña Hortensia acababa de cometer el error más grande de su vida. El amanecer llegó gris y húmedo, con esa neblina baja que se pega a la costa de Veracruz como un aliento frío. Carmen se levantó antes de que las niñas abrieran los ojos, se vistió en silencio en el baño pequeño de la casa de su comadre Esperanza y se miró un segundo en el espejo rajado que colgaba sobre el lavabo. Tenía ojeras profundas y el cabello sin peinar. Se hizo la trenza con movimientos rápidos, se echó agua fría en la cara y salió al corredor sin hacer ruido. Esperanza la esperaba en la cocina, con un café negro y un pan de ayer. «¿A dónde vas tan temprano?», le preguntó, envuelta en una bata de flores deslavadas. «A la playa de la hacienda», dijo Carmen tomando el café de pie. «Quiero ver el submarino antes de que amanezca del todo». Esperanza la miró como si hubiera dicho que iba a la luna. «Carmen, eso está en propiedad de la Pedraza. Si te ven ahí, te pueden acusar de allanamiento». «No pueden», dijo Carmen y sacó el papel doblado del bolsillo de su chamarra. «Está a mi nombre, firmado por ella misma, frente a testigos». Esperanza tomó el papel, lo leyó con el ceño fruncido y lo devolvió despacio. «Dios mío», murmuró. «Cuida a las niñas», dijo Carmen. «Regreso antes del mediodía». Caminó los 4 kilómetros hasta la playa con una linterna de mano que Esperanza le había prestado, unas botas de hule y una determinación que ella misma no sabía de dónde le venía. El camino de terracería estaba mojado por el rocío de la noche y los charcos reflejaban el cielo blanco de la mañana. A su derecha, el mar se escuchaba antes de verse, ese sonido sordo y constante que Carmen había oído toda su vida sin nunca haberlo mirado de verdad. Siempre había estado demasiado ocupada mirando el suelo. Cuando llegó al extremo norte de la playa privada de la hacienda, lo vio. El submarino era más grande de lo que recordaba. Quizás porque la última vez que lo había visto desde lejos, siempre en la distancia, desde alguna ventana de la hacienda, parecía solo una mancha oscura entre las rocas. De cerca era otra cosa. Era una masa enorme de metal negro y gris, encallado en diagonal sobre la arena, con el casco cubierto de costras verdes y anaranjadas, de lama y de salitre acumulado durante décadas. La proa enterrada hasta la mitad en la arena mojada. La torre de mando aún en pie, oxidada pero intacta, con unos cables colgando que el viento movía apenas. Alrededor del casco, el agua llegaba a la altura de los tobillos en la marea baja, fría y turbia. Carmen se quedó parada frente a él un momento largo. En otra vida, en otra circunstancia, aquello habría sido imponente, aterrador incluso, pero lo que Carmen sintió parada frente a ese monstruo de metal no fue miedo. Fue algo más parecido a una pregunta. Se acercó despacio, con cuidado de no resbalar en las rocas cubiertas de alga. Tocó el casco con la palma abierta. El metal estaba helado y áspero, como la piel de algo que llevaba mucho tiempo muerto. Caminó a lo largo del casco, golpeando aquí y allá con los nudillos, escuchando el sonido hueco que devolvía. Su mente ya estaba haciendo cálculos. ¿Cuánto pesaría el metal? ¿Cuánto pagarían por él en el depósito de chatarra del puerto? ¿Si alcanzaría para 2 meses de renta? ¿Si alcanzaría para las medicinas de Pilar? ¿Si alcanzaría para algo? Entonces llegó a la escotilla. Estaba en la parte superior del casco, justo detrás de la torre de mando, una escotilla circular de unos 60 centímetros de diámetro, con una rueda de cierre en el centro. Carmen apuntó la linterna hacia ella. La rueda estaba oxidada, pero no del todo soldada por el óxido. Alguien en algún momento no tan lejano había intentado abrirla o cerrarla. Las marcas en el metal alrededor de la rueda eran demasiado recientes para tener décadas. Carmen frunció el ceño. Subió al casco con dificultad, agarrándose de los salientes y los peldaños de metal incrustados en el costado. Cuando estuvo arriba, el viento marino le golpeó la cara con fuerza. Puso las 2 manos en la rueda y empujó. No cedió.
Volvió a intentarlo, esta vez apoyando todo el peso del cuerpo. Un crujido largo, metálico, como un quejido, y la rueda giró 5 centímetros, luego 10, luego cedió de golpe. La escotilla se abrió hacia adentro con un golpe seco, y Carmen, que tenía el pie puesto sobre el borde sin darse cuenta, perdió el equilibrio. Se agarró de la rueda con una mano, pero el metal húmedo no dio agarre, y antes de que pudiera reaccionar, cayó adentro. La caída duró menos de 2 segundos. Aterrizó sobre una superficie metálica, de lado, con el hombro derecho absorbiendo el golpe. El dolor fue inmediato y agudo. Se quedó quieta un momento en la oscuridad, respirando fuerte, sintiendo cómo el dolor le subía por el brazo. La linterna había caído a su lado, y todavía encendida iluminaba una franja del suelo. Poco a poco, Carmen se incorporó. Tomó la linterna con la mano que no le dolía y la levantó. Lo que vio la dejó sin palabras. El interior del submarino no era lo que esperaba. No era un espacio destruido por el tiempo. No era una cueva de óxido y agua estancada. No era el cadáver metálico que el exterior prometía. Era un pasillo angosto, pero sorprendentemente seco, con el piso cubierto de una lona industrial oscura y las paredes revestidas de paneles de hule grueso que habían impedido la humedad. Alguien había trabajado para mantener ese interior habitable. Alguien había invertido tiempo y cuidado para que lo que estaba adentro no se pudriera. Carmen caminó hacia adelante, con la linterna apuntando al frente. El pasillo desembocaba en una cámara más amplia, en lo que debió haber sido algún compartimento de carga, y ahí, alineadas con una precisión casi militar, había cajas. 10, 12, quizás 14 cajas rectangulares de metal negro, con sellos de hule en las juntas y cierres de palanca a los lados. Cajas impermeables, del tipo que se usa para conservar documentos o materiales en ambientes extremos. Carmen se arrodilló frente a la más cercana. El cierre de palanca estaba sin candado. Lo abrió. Adentro, envueltos en plástico sellado, había documentos. Hojas mecanografiadas con membrete militar, fechadas en distintos años, con sellos y firmas y números de expediente. Carmen no entendía el lenguaje técnico, pero sí entendía los nombres, y uno de esos nombres aparecía en la primera hoja, en la segunda, en la tercera. Un nombre que ella conocía muy bien, que había escuchado con reverencia y con miedo durante 8 años de su vida. Hortensia Pedraza Villanueva. Carmen abrió otra caja. Esta contenía, también envueltos en plástico, documentos de otra naturaleza. Facturas, transferencias, contratos, números con demasiados ceros, nombres de empresas que no existían, de cuentas en bancos que no tenían dirección. Todo firmado, todo sellado, todo con el nombre de doña Hortensia entretejido en cada página, como un hilo que no se podía ignorar. Abrió una tercera caja, y ahí sus manos se detuvieron. Dentro de esa caja no había papeles. Había lingotes, 10 lingotes rectangulares de metal amarillo brillante, cada uno del tamaño de un ladrillo pequeño, con una marca grabada en la superficie que Carmen reconoció de inmediato porque la había visto en monedas, el escudo nacional. Lingotes de oro, con marcación del gobierno mexicano, escondidos en el fondo de un submarino oxidado que doña Hortensia había firmado a nombre de su empleada doméstica en un gesto que ella creyó que era una humillación. Carmen no se movió durante 1 minuto entero. Escuchó el mar afuera, escuchó el viento, escuchó el latido de su propio corazón, que era lo único en el mundo que seguía funcionando con normalidad. Cerró la caja con cuidado. Se puso de pie. Apuntó la linterna a las 14 cajas alineadas en la oscuridad del submarino y comprendió, en ese momento, con una claridad que nunca antes había sentido en su vida, lo que acababa de encontrar. No era solo dinero, era la razón por la que doña Hortensia llevaba 30 años siendo intocable. Era la razón por la que los jueces fallaban siempre a su favor, por la que los policías miraban para otro lado, por la que los funcionarios del municipio llegaban a su hacienda con sombrero en mano. Todo ese poder, toda esa impunidad, tenía un origen. Y ese origen estaba aquí, en este submarino, en estas cajas, en estos documentos que nadie debería haber encontrado jamás. Y los había encontrado ella, Carmen Solís, la empleada doméstica,
La viuda sin estudios. La mujer a quien habían despedido frente a todos como si fuera basura y a quien habían pagado con lo que todos creyeron que era una burla. Doña Hortensia había cometido el error más grande de su vida, pero lo que Carmen no sabía todavía era que en ese mismo momento, a menos de 3 kilómetros de distancia, el teléfono de la hacienda estaba sonando y que el hombre que llamaba era el jefe de seguridad privada de doña Hortensia y que el mensaje que daba era siempre el mismo cuando alguien se acercaba demasiado a la playa. Ya saben qué hacer. Carmen no sabía cuánto tiempo llevaba ahí dentro. El submarino no tenía luz natural y la linterna era lo único que separaba ese espacio de la oscuridad total. Contó las cajas una vez más. 14. Las recorrió con el haz de luz despacio, como si necesitara convencerse de que eran reales, de que no se iban a desvanecerse si parpadeaba. Luego se sentó en el suelo con la espalda contra la pared de metal frío y se permitió pensar. Pensó en Valeria, que esa mañana se había despertado sin preguntarle nada, con esa madurez callada que los hijos aprenden cuando los padres no tienen respuestas. Pensó en Pilar, que todavía creía que todo iba a estar bien porque su mamá le había dicho que sí. Pensó en Rodrigo, en la forma en que él siempre decía que la honestidad era lo único que nadie podía quitarle a una persona. Pensó en 8 años de delantal azul, de madrugadas frías, de sonrisas que no sentía, de humillaciones tragadas con agua. Y pensó en doña Hortensia, firmando ese papel con una sonrisa en la boca, convencida de que le estaba dando a Carmen lo que merecía. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió ya sabía que no podía quedarse ahí parada pensando toda la mañana. Lo que tenía delante era una bomba. Y las bombas, si uno no las desactiva, explotan solas y matan a todos los que están cerca. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba salir de ahí antes de que alguien la encontrara. Se puso de pie. Tomó uno de los documentos de la primera caja. Solo uno, doblado con cuidado, guardado en el bolsillo interior de la chamarra, junto con el papel de la transferencia, y cerró la caja exactamente como la había encontrado. Hizo lo mismo con las demás. Todo en su lugar. Todo como si nadie hubiera estado ahí. Subió por la escalerilla interna, asomó la cabeza por la escotilla abierta y revisó la playa en las 2 direcciones. Estaba vacía. Salió, cerró la escotilla tan bien como pudo y bajó del casco con movimientos rápidos. Cuando sus pies tocaron la arena húmeda, caminó sin correr hacia el camino de terracería. Correr llamaría la atención. Caminar era invisible. Ella había aprendido eso en 8 años de moverse por la hacienda sin que nadie la mirara. Que la gente como ella era invisible cuando quería serlo. Llevaba quizás 500 metros recorridos cuando escuchó el motor. Una camioneta negra, sin placas visibles, venía por el camino de terracería desde la dirección de la hacienda. Carmen no lo pensó. Se metió entre los matorrales a la orilla del camino y se agachó, con la linterna apagada, sin respirar. La camioneta pasó a menos de 3 metros de ella, levantando polvo y gravilla. Alcanzó a ver, por entre las ramas, a 2 hombres adentro. El del asiento del copiloto miraba hacia la playa con unos binoculares. La camioneta siguió de largo hacia la playa. Carmen esperó hasta que el sonido del motor se perdió entre los árboles. Luego se levantó, sacudió la tierra de las rodillas y siguió caminando hacia la casa de Esperanza. Más rápido esta vez. No corría, pero casi. Cuando llegó, Esperanza estaba en el patio dando de comer a las gallinas. Levantó la vista y algo en la cara de Carmen la hizo dejar caer el puñado de maíz. ¿Qué pasó? «Cierra la puerta», dijo Carmen. Adentro, con las niñas jugando en el cuarto del fondo y la voz baja, Carmen le contó. No todo, lo suficiente. Le habló de las cajas, de los documentos, del nombre de doña Hortensia en cada página. No le habló de los lingotes. Eso era demasiado, incluso para su comadre. Esperanza la escuchó sin interrumpir, con las manos apretadas sobre la mesa de madera. Cuando Carmen terminó, hubo un silencio largo. «Carmen», dijo Esperanza despacio, «esa mujer tiene al presidente municipal en el bolsillo. Tiene al delegado de la Marina en el bolsillo. Si tú vas a denunciar algo, ¿a quién se lo vas a decir? A los mismos que ella compra. No lo sé todavía».
Y si te quedas callada y agarras lo que encontraste, me buscarán. Ella sabe que el submarino está a mi nombre. Si algo desaparece de ahí, yo soy la primera sospechosa. Entonces estás atrapada. Carmen miró el documento que había sacado del submarino, extendido sobre la mesa entre las dos. Era una orden de transferencia de fondos públicos, fechada hacía 14 años, con firma y sello de una dependencia federal. El monto tenía 8 cifras. El destinatario era una empresa fantasma. Y al margen, escrito a mano con tinta azul, había 2 palabras que Carmen leyó 3 veces para asegurarse de que entendía bien. Para HPV. Hortensia Pedraza Villanueva. No estoy atrapada, dijo Carmen, y dobló el documento con cuidado. Estoy decidiendo. Esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Carmen salió al patio trasero de la casa de Esperanza y se sentó en una silla de plástico frente al pequeño altar que su comadre tenía en la esquina, con una veladora encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe. No era una mujer de rezos largos ni de promesas solemnes, pero en ese momento, con el viento moviéndole el cabello y el sol cayendo sobre el mar a lo lejos, Carmen habló en voz muy baja, casi para sí misma. «Rodrigo», dijo, «no sé qué hacer. Dime qué hacer». El viento no contestó. La veladora parpadeó una sola vez, y Carmen pensó, sin saber muy bien por qué, en la última vez que Rodrigo le había dicho algo importante. Había sido una noche de lluvia, con las niñas dormidas, cuando ella le había preguntado qué haría si alguna vez tuviera que elegir entre lo fácil y lo correcto. Rodrigo se había quedado callado un momento, y luego había dicho algo simple, algo que en ese entonces le pareció demasiado obvio para ser útil. Lo fácil se olvida, lo correcto se hereda. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, el sol estaba más bajo y la sombra del patio había crecido. Adentro de la casa, Pilar la llamaba con esa voz pequeña que tenía cuando se despertaba desorientada de la siesta. Carmen se levantó, entró, la cargó, le acomodó el cabello, le dio un beso en la frente. Valeria estaba sentada en el colchón con un libro de cuentos que Esperanza le había prestado, siguiendo las palabras con el dedo, aunque todavía no sabía leerlas todas. Las miró a las dos, y en ese momento, sin decirlo en voz alta, Carmen Solís tomó una decisión. Esa noche, cuando Esperanza apagó la luz y la casa quedó en silencio, Carmen sacó los 2 documentos que llevaba en la chamarra y los estudió durante horas a la luz de la linterna, memorizando cada nombre, cada cifra, cada sello. Luego los volvió a doblar y los guardó en el único lugar donde sabía que nadie los buscaría, dentro del forro cosido a mano de la bolsa de tela donde cargaba la ropa de Pilar. Al amanecer, antes de que nadie se despertara, escribió 2 cosas en una hoja de papel que le pidió a Esperanza. La primera era una lista de nombres, los nombres que había leído en los documentos, los nombres que conectaban a doña Hortensia con personas que Carmen no conocía, pero que instintivamente reconocía como poderosas y peligrosas. La segunda cosa que escribió era una dirección en la Ciudad de México que había escuchado alguna vez en la radio, en un programa nocturno que hablaba de corrupción y de periodistas que publicaban lo que nadie más se atrevía a publicar. No recordaba el nombre exacto, pero recordaba la dirección. Dobló el papel, lo guardó junto con los documentos, y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Afuera, en la calle de tierra frente a la casa de Esperanza, el motor inconfundible de una camioneta se detuvo. Carmen apagó la linterna de golpe. Se quedó inmóvil en la oscuridad con el papel apretado en la mano, escuchando. Escuchó una puerta de camioneta abriéndose, pasos sobre la tierra. Luego el sonido de alguien caminando despacio alrededor de la casa, sin apresurarse, como quien ya sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Y luego, 3 golpes lentos en la puerta de madera. Carmen no respiró. Desde el cuarto del fondo, Pilar se movió en sueños y murmuró algo. Carmen cerró los ojos con fuerza, pidiendo en silencio que sus hijas no se despertaran, que no hicieran un solo ruido, que el mundo se detuviera exactamente en ese segundo mientras ella decidía qué hacer a continuación. 3 golpes más, esta vez más fuertes,
y una voz del otro lado de la puerta, grave y sin apuro, que dijo: «Sabemos que estás ahí, Carmen. La señora Hortensia solo quiere hablar». Ahora Carmen está frente a la decisión más importante de su vida, y esa decisión la vas a tomar tú.